Amén. ¿Por qué no le das fuerte ese aplauso a Jesús? Bien fuerte, dáselo a Jesús. Dile: Señor, estamos aquí para tener un encuentro contigo. ¿Por qué no levantas tus brazos bien en alto? Bien en alto, levanta tus brazos. Aquieta tu corazón y dile: Señor Jesús, estoy aquí en esta convención para conocerte. Dile: Señor, quiero conocer a Jesús. Realmente quiero tener un encuentro contigo. Dile: Señor, no quiero religión. Quiero conocer a la persona, a Jesús de Nazaret. Dile: Señor, Espíritu Santo, tú eres quien me revelas al Hijo. Revélame hoy quién es Jesús, quién es Yeshua. Y por un momento vas a poner tu mano en tu corazón y dile: Espíritu Santo, que estos 4 días sean una cita contigo, una cita divina. Así como nuestro pastor te puso una cita, Señor, hoy nosotros queremos ponerte una cita. Y son estos 4 días. Estamos aquí solo por ti. Tú conoces nuestro estado. Tú conoces cómo llegamos. Tú conoces lo que nadie conoce. Jesús, que estos 4 días sea una cita, un encuentro divino contigo. Y ahora pon tu mano en tu cabeza y dile: Espíritu Santo, dame entendimiento, sabiduría para entender tu palabra, para que versos que tal vez ya conozco me sean revelados. Dile: Espíritu Santo, abre mi entendimiento para que yo entienda las verdades de tu palabra. Espíritu Santo, quita todo velo, todo argumento que se levantó en mi mente y no me dejaba comprender, entender las verdades de tu palabra. Y ahora pon tu mano una vez más en tu corazón y dile: Señor, mi corazón está abierto, completamente abierto, para que tú hagas lo que solo tú puedes hacer. Jesús, mi oración es: quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Yeshua. Espíritu Santo, ven, que seas tú mismo hablando, tú mismo ministrando. Te entregamos estos 4 días. Gracias, gracias por cada persona que está aquí hoy, por cada persona que hizo el esfuerzo de venir. No sé lo que tuvieron que pasar para estar aquí, pero hoy están aquí. Gracias, Señor, porque yo sé que no es casualidad que están aquí. Y estos 4 días son una cita divina con nuestro Creador. Te entregamos estos 4 días, Espíritu Santo. Fluye en cada momento, en cada parte, Señor, que no seamos ninguno de nosotros, sino que sea lo que tú quieres hacer. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cuántos
están listos para encontrarse con Jesús? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Trajeron un cuaderno, porque aquí vamos a aprender. Dile al que está a tu lado, vamos a aprender. Dile, vinimos a aprender de Jesús. Una actitud de un discípulo es alguien que aprende. ¿Por qué tomamos notas? Porque no nos queremos perder nada de lo que Dios nos quiere hablar. ¿Por qué tomamos notas? Porque la retención, tú dices, no, yo me acuerdo de todo, pastora, pero no, tú necesitas anotar, tú necesitas escribir y recordar, repasar. Qué lindo sería cada día, si están en grupos, que puedan repasar lo que Dios habló ese día. Así vamos a retener todo lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Entonces, quiero que todos puedan apagar sus celulares, quitar toda distracción. Y esto lo digo en estos 4 días. Realmente separemos estos 4 días para encontrarnos con Jesús. Si va a anotar en su celular, póngalo en modo avión. Son pequeñas cosas que dejan que el Espíritu Santo realmente nos hable. Amén. Entonces, dile al que está a tu lado, estoy feliz de estar al lado tuyo, pero por favor, no me hables. Ahora dile al que está al otro lado, me caes muy bien, pero quiero conectarme con Jesús. Yo sé que estamos en amigos, yo sé que, pero es tan importante conectarnos con Jesús. Bueno, vamos a la palabra. El Señor me dio el título del mensaje que vamos a estar aprendiendo hoy, estudiando hoy. Si le quiere poner un título, es Yeshua. ¿Cuál es el título del mensaje? Yeshua. Esta convención se llama Yeshua. Y el Señor nos habló desde el año pasado que esta generación, los que están aquí, van a tener un encuentro con ese Jesús. Yeshua, ¿qué significa? Vamos a estar aprendiendo en estos días, pero tiene 3 significados. Si tú lo buscas en el original, Yeshua significa rescatar, liberar y salvar. Son las 3 cosas que Yeshua, Jesús, hizo por nosotros. Él nos rescató, Él nos liberó y Él nos salvó. Cuando uno lee la palabra, nosotros tenemos el gran privilegio de que la Biblia fue escrita, fue traducida en nuestro idioma. Entonces tal vez tú lees tu Biblia en inglés, yo leo la mía en español, algunos la leen en portugués, diferentes idiomas. Pero la Biblia fue escrita principalmente en 2 idiomas. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego. ¿Y por qué Yeshua? Ustedes deben entender que Yeshua es una palabra hebrea. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando uno va al original, a la palabra original, vamos a entender con profundidad el significado de quién Yeshua, quién Jesús es. Y en el Antiguo Testamento no fue escrito en griego, fue escrito en hebreo. Yeshua es una palabra hebrea. Y el hebreo es muy diferente a nuestra lengua. A veces se pierden algunas cosas por causa de la traducción. A veces no entendemos la magnitud de lo que representa esa palabra, porque no existe en nuestro idioma. En nuestro idioma de pronto solo nos dan una palabra, pero no entendemos todo lo que hay detrás de esa palabra que el Señor escogió en el original para describir al que nos iba a rescatar,
liberar y salvar. El Señor escogió esa palabra en el hebreo para describir esas tres cosas que Jesús haría por nosotros. Nos rescataría, nos liberaría y nos salvaría. Yo empecé a estudiar y de verdad sentía en el corazón que teníamos que empezar esta conferencia hablando de Yeshua. Y cuando empecé a estudiar, el Señor me empezó a ministrar y me empezó a mostrar la magnitud o todo lo que está compuesto en esa palabra Yeshua. Quiero que la pongan en las pantallas en el hebreo. ¿Ya lo están viendo? Así se escribe en el hebreo Yeshua. En el hebreo no leen como nosotros de izquierda a derecha. Allá empiezan al revés. Ellos empiezan desde la derecha y leen hacia el otro lado. Y ahí es, cada letra son 4 letras que componen el nombre Yeshua en hebreo. 4 letras en el hebreo, empezando desde el lado derecho. El alfabeto hebreo no es como nuestro alfabeto. Y es tan, qué lindo sería que todos estudiáramos un poco más de el origen de todo lo que está escrito en la palabra. Cada letra tiene un significado tan tremendo, tan profundo. Y hoy vamos a entender a profundidad por qué el Señor le plació escoger Yeshua para revelarnos a su Hijo, quien nos rescata, nos libera y nos salva. Vamos a estudiar el significado de cada una de estas 4 letras. Tú vas a saber el por qué el Señor le plació. En el hebreo, cada letra es como si fuera también una imagen que significaba algo. Si tú la ves por sí sola, significa algo específico. Pero cuando tú unes las 4 letras en el hebreo, compone la palabra que nosotros hoy conocemos como Yeshua. No lo podemos ver de forma de pronto individual, pero vamos a ver qué representa cada uno y cómo juntas estas 4 letras nos revelan de una forma más profunda el corazón de Dios para nosotros. Estas 4 letras, no sé si las diga bien en hebreo porque no hablo hebreo, pero la primera letra que van a ver ahí es Yod. Esa es la primera letra que vamos a aprender hoy. La segunda es Shin. Mire, usted no sabía que venía a clase de hebreo también. Entonces la primera, ¿cuál es? Yod. Sáqueme su mejor hebreo, Yod. La segunda, Shin. La tercera, Vav. Ni sé si se dice así, pero digámoslo así por fe. Vav. ¿Cómo es la tercera? Y la cuarta, Ayin. ¿Cuál es la cuarta? Digámoslo con el acento colombiano que tenemos. Estoy segura que se dice diferente, pero digámoslo así. Cada una por sí sola significa algo. La primera, con la que empieza Yeshua, solo esa letra significa brazo o mano. Eso es lo que significa. Yod, creo que es Yod, ¿sí? Yod. Significa brazo o mano. La segunda, si tú ves solo la letra, significa dientes que aplastan, que dejan en pedacitos, o fuego. Tiene sus 2 significados esta letra. La tercera significa clavos. La tercera letra significa clavos. La segunda, Shin, significa dientes o fuego. La tercera, Vav, significa clavos. Y la cuarta significa fuente o fuentes. Y también puede representar ojo, que da visión. Por sí sola tú dices, bueno, no recibo mucho de cada letra sola. Pero Yeshua no es cada letra sola. Yeshua es la unión de estas 4 letras que nos quieren dar un mensaje. Nos quieren revelar
por qué Jesús tuvo que hacer lo que hizo para rescatarnos, para liberarnos y para salvarnos. En primer lugar, y vamos a estudiar con este contexto de el significado de cada una de estas letras. ¿Quién Yeshua? ¿Por qué Él tuvo que venir de esta forma? En primer lugar, Yeshua es el brazo de Dios revelado a nosotros. Yeshua fue la forma en que Dios pudo mezclarse con su creador, con su creación. Hay un texto que el Señor me habló tanto en Isaías capítulo 52, el verso 10. El profeta Isaías fue de los pocos profetas que tuvo una gran revelación de Jesús, de Jesucristo, de Yeshua. Algunos piensan que Cristo es el apellido de Jesús, pero no, ambos son los nombres de Jesús. Jesús, Jesucristo. En inglés, Jesus Christ. En hebreo es Yeshua y Cristo es Hamashiach. Jesús, el escogido, y Cristo, el ungido. Hay una profundidad cuando nosotros conocemos los nombres de Jesús. Y este profeta Isaías 53 creo que es el capítulo que mejor revela lo que fue la cruz. Pero en el capítulo anterior, Isaías dice: Jehová desnudó su santo brazo, lo expuso. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación. Y cuando uno busca esa palabra salvación, ¿qué te sale en el original? Su Yeshua. Siempre que habla salvación en la palabra, casi siempre el origen, la palabra es Yeshua, porque Yeshua es quien nos salva. Pero miren lo que dice el profeta. Él dice: Jehová desnudó su santo brazo. Es decir, el Señor tuvo que encontrar una forma de meterse. Digamos que esto es la creación, esto nos representa a nosotros, la creación de Dios, que estábamos separados, que estábamos totalmente aislados, que estábamos con un destino de perdición. Ustedes tienen que entender, nosotros estábamos condenados, no había esperanza alguna. Dios tenía un plan con el ser humano. Él creó a Adán, creó a Eva y los creó para tener comunión con Dios. Le dio voluntad propia, porque Dios no quiere, Él no quiere robots, Él quiere hijos. Él quiere que nosotros escojamos estar con Él. Pero cuando Adán y Eva escogen el camino de su propia voluntad, ¿qué sucede? Entra el pecado. Imagínense Dios que creó una creación perfecta, porque Dios nos hizo. Miren, ningún animal, ninguna creación tiene lo que tú tienes. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Dios no hizo eso con ninguna otra creación. Tú eras perfecto, tú eras la imagen de Dios, tú eras el reflejo de Dios. Pero ¿qué sucedió con esa creación que se veía bien, se veía limpia? Se contaminó. Ya no parecía creación de Dios, y le tocó a Dios untarse y meterse. Mire, Dios mete la mano. La forma de Dios meter su mano, desnudar su santo brazo. Dios vino de forma desnuda, pero envuelto de pañales. No vino como nosotros lo pensamos. Dios nos reveló su mano y su brazo cuando Jesús vino a esta tierra. Y el profeta Isaías lo dice: Jehová desnudó su santo brazo. Yeshua nos revela ese brazo que le tocó untarse, que le tocó meterse, que le tocó vivir entre nosotros. La palabra dice que Jesús, siendo Dios, se hizo ¿qué? Hombre. Siendo Dios, se despojó, se desnudó de lo que lo hacía Dios. Se desnudó de su realeza, de lo que Él era, y vivió como hombre. Por 30 años Jesús vivió sometido a sus padres. Me encanta lo que dice la palabra, que cuando Jesús tenía 12 años, Jesús era Jesús. Él sabía su misión, Él sabía que tenía que venir a rescatar,
a liberar y a ¿qué más? Salvar. Y a los 12 años, pues imagínense esto. Ahora yo tengo 4 hijos. Imagínense José y María, que Dios les confió su hijo, el Hijo de Dios. Si yo con mis hijos, uno los cuida de que no se pierdan, más en una multitud. Pero ¿sabe qué me da consuelo? Que José y María, siendo los escogidos, perdieron a Jesús. ¿Sabe por cuántos días? ¿Alguien aquí se ha perdido alguna vez? Que se perdió, no sé, en un centro comercial, que se puso a llorar. Mi papá, mi mamá. La sensación de sentirse uno perdido es muy fea. Pero mire, Jesús no se perdió, no, yo me perdí 1 hora, 2 horas. Se perdió 3 días. 3 días. Eso nos da ánimo a los papás, que a veces se nos olvida el hijo en la iglesia o algo. Nos da ánimo porque él se perdió 3 días. Y los papás regresaron. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. Pero me impacta algo de Jesús. Dice, cuando José y María lo encontraron, obviamente yo creo que ellos estaban molestos. Y le dijeron, Jesús, ¿por qué nos haces esto? ¡Qué susto! Se nos perdió el Hijo de Dios y no había celular, no había nada. Se me perdió el Hijo de Dios, se me perdió el Salvador. Dios mío, imagínense la angustia de María, de verdad. Dios le dio una responsabilidad y se le perdió. ¿Quién se le perdió? No, solo el Salvador del mundo se me perdió. Se me perdió el Mesías. No, algo chiquito. Entonces imagínense la angustia de María. Lo ve y le dice, yo creo que lo vació. Imagínense, María vació a Jesús. Jesús, ¿por qué te me perdiste? Pero me encanta lo que dice. Dice, y Jesús pues le dijo, ¿no entendéis que tengo que atender los negocios de mi Padre? Él sabía, pero dice que Jesús se fue con ellos y se sometió, obedeció en todo. O sea, Jesús, siendo Dios, dijo, no, yo me humillo y voy a obedecer al papá y la mamá que mi Padre me puso. Y fue su forma de untarse. Él se untó de barro. Él se untó de nosotros. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo. Él conoce las luchas. Él conoce los problemas. Él ya no está distante a la realidad de lo que es ser un ser humano. Él sabe. Él fue tentado. Pero a diferencia del ser humano, Él no pecó. Él se untó para mostrarnos el camino. Y lo primero que yo veo en el nombre de Yeshua es la revelación del brazo, de la mano. Se untó de nosotros, pero no pecó como nosotros. Luego dice Juan 1:14, dice, el verbo se hizo. Ese brazo que se desnudó se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Creador encontró la forma de untarse de su creación. En segundo lugar, que es la segunda letra, Yeshua es fuego consumidor. ¿Saben? Dios es el mismo. La palabra dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. A mí me encanta, a mi papá le escuché una vez decir que un niño se le acercó al papá confundido de que el Dios del Antiguo Testamento era otro Dios al Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento tú ves, de cierta forma, se revela la ira de Dios, la justicia de Dios. Y en el Nuevo Testamento tú ves el amor, la gracia, la bondad, la misericordia. Y me acuerdo que mi papá en una predicación, él dijo que un niño se le acercó al papá y le dijo, papi, el Dios del Antiguo Testamento era antes de que fuera cristiano, no se había convertido.
porque parece diferente. Y a veces tenemos la imagen que son dos dioses. No, miren, Dios es el mismo. Jesús no cambia, Dios no cambia. Y me llama la atención que dentro de el nombre Yeshua está lo que demuestra ese fuego consumidor. Leamos algunos textos. Miren lo que dice Deuteronomio 4:24. Porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Deuteronomio 9:3. Pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como un fuego consumidor y los someterá a tu poder. Isaías 30 verso 30. El Señor hará oír su majestuosa voz, descargará su brazo con rugiente ira y llama de fuego consumidor. Apocalipsis 16 verso 8 al 9. Dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Blasfemaron el nombre, el único nombre que los puede salvar. Miren lo que dice aquí: y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Y hay un texto más que les quiero leer. Romanos 1:16-17 es uno de los textos que más amamos, porque dice: porque no me avergüenzo de ¿qué? Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hasta ahí amamos ese verso, pero no podemos separar este verso del verso 18. Tú no puedes separar Romanos 1:17 de lo que dice Romanos 1:18. Y a veces estamos hablando mucho del amor de Dios, pero no estamos hablando de la ira de Dios. Porque mire lo que representa lo que dice el apóstol Pablo. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando yo oraba y meditaba en esto, el Señor me decía: hija, Yeshua vino para aplastar. ¿Se acuerdan que esa letra significa fuego o dientes? Viene a dejar en pedazos, viene a destruir, viene a consumir lo que Dios odia. Tú tienes que entender que Dios odia el pecado. No es que Él lo tolera, Él odia el pecado. Por eso no podíamos acercarnos. Yeshua vino a rescatarnos, sí, a liberarnos, sí, a salvarnos, pero Él vino primero a mostrar la justicia de Dios. Ustedes tienen que entender, no es que en la cruz, porque algunos dicen: ay, pobrecito Jesús, que el Padre lo abandonó. No, el Padre no abandonó a Jesús. Jesús le tocó tomar en sí, sobre sí, todo el pecado de toda la raza humana. Jesús no era en ese momento el Hijo de Dios sin mancha, sin pecado. Jesús en el momento de la cruz, Yeshua, le tocó convertirse por ti lo que Dios más odia. Lo que Dios más odia es el pecado. La próxima vez que vayas a pecar, acuérdate de cuánto le costó a Jesús tu pecado. La próxima vez que no tengas temor de Él, acuérdate ¿qué tuvo que hacer Dios con el pecado? Miren lo que dice Isaías, capítulo 53:10. El profeta Isaías dijo: por eso el Señor tuvo que aplastarlo. Dios tuvo que aplastar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tomó el lugar del pecado. Dios te ama, te amó tanto que tomó todo tu pecado y dejó que el mismo Dios lo aplastara, lo hizo pedazos. Jesús sufrió tanto en esa cruz. No fue ay, porque qué embarrada todo, pobrecito Jesús como sufrió. No, la justicia de Dios
Porque Dios sigue siendo justo. Dios no cambia. No es que ahora Dios permite que tú sigas pecando y tú vives en la gracia de Dios. No, tú tienes que entender que la ira de Dios es real. Por eso Romanos, el apóstol Pablo dice: hey, el evangelio tiene un poder, pero tú tienes que entender que ese poder llevó la ira de Dios. La ira de Dios se manifestó en Jesús en ese momento. Fue la ira. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús fuera aplastado? Sufrió. Mire cómo lo pone el profeta. Dijo: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo, causarle dolor. Nosotros no tenemos dimensión, de verdad no entendemos lo que fue la crucifixión. No entendemos a magnitud. Tenemos reflejos, tenemos ideas como la pasión del Cristo, pero es imposible entender cuánto que Jesús sufrió. ¿Por qué? Porque Dios tenía que castigar el pecado. No es que ya uno tiene una cuenta para seguir pecando, pero vivimos en la gracia, no. Jesús pagó un precio muy, muy, muy alto por mi pecado y por tu pecado. Y miren lo que dice. Hubo un gran siervo de Dios que Dios lo levantó en un avivamiento en Estados Unidos. Él se llamó Jonathan Edwards y él tuvo muchos tiempos de oración, de ayuno, y Dios le da, yo creo, fue revelación de Dios, y él tuvo un mensaje poderoso, un mensaje que llevó a miles al arrepentimiento. Y el mensaje, ¿sabe cuál era el título? Hoy necesitamos ver más mensajes así, porque no se ven muchos mensajes así. El título era: pecadores en manos de un Dios airado. Ese era el título. Ven, te invito a mi iglesia: pecadores en manos de un Dios airado. Y él tuvo una frase, porque lo que él mostró es: ustedes no entienden la ira de Dios y de lo que Jesús los salvó. Y les voy a leer una porción de su mensaje. Él dijo: oh pecador, considera el terrible peligro en el que te encuentras. Es un gran horno de ira, un pozo ancho y sin fondo, lleno del fuego de la ira, sobre el cual sois sostenidos en la mano de ese Dios cuya ira se provoca e indigna tanto contra vosotros como contra muchos de los condenados en el infierno. Mira lo que dice: cuelgas de un hilo. Tú estás colgando. El que te detiene de no irte al infierno no es el diablo, es Dios. El hecho de que aún estés con vida, de que hayas podido venir a esta convención, es que estás a un hilito. Tú no sabes cuándo vas a partir, tú no sabes cuándo vamos a ir. Y si nosotros partimos y no hemos realmente vivido y entregado nuestras vidas a Cristo, tu destino es que vas a... Yeshua vino, se untó. Yeshua vino y dejó que la ira de Dios cayera sobre él. Yeshua fue clavado, 3 clavos. Imagínense, ¿a qué estaba clavando? ¿Qué representaba cada clavo? Mire lo que dice Colosenses 2:14: anulando el acta de los decretos, todo eso que no me dejaba conectarme con Dios, todos mis pecados, mi naturaleza. Dice: anulando el acta de los decretos que nos eran contraria. ¿Qué hizo Yeshua? Yeshua te conectó. ¿Cómo? Llevando todo lo que te separaba, todo lo que el diablo decía: él no tiene derecho, él es un pecador. No tiene, porque Dios no cambia, Dios no soporta el pecado. Si hay pecado en ti, tú no puedes entrar con Dios. Pero Jesús dice: quitó todo eso
clavándola en la cruz. ¿Qué hizo Jesús cuando cada clavo entró en sus manos? Cuando entró ese clavo en su mano derecha, cuando entró ese clavo en su mano izquierda, cuando entró ese clavo en sus pies, Él te estaba conectando. Cada clavo te estaba ahora diciendo: sí, tú no podías acercarte a Dios, pero ahora a través de la cruz, a través de estos clavos, tú te puedes acercar, tú te puedes conectar. Tú ahora no tienes que seguir lejos de Dios, ahora tú te puedes acercar. ¿Por qué? Porque este clavo te conecta. Este clavo te conecta. Este no es un clavo más. Esta es nuestra conexión al cielo. Esta es nuestra conexión con el Padre. Y en último lugar, Yeshua es nuestra fuente. Una fuente diaria. Ha hecho mi pueblo. Y yo creo que el Señor está hablando a un pueblo que conoce de Dios. Hemos hecho dos males. Dice: me han abandonado a mí, fuentes de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Zacarías capítulo 13 verso 1 dice: aquel día, y yo creo que es el día que viene la revelación de quién Yeshua es. Aquel día, yo estoy orando que aquel día sea hoy. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Apocalipsis capítulo 7 verso 17: pues el Cordero, nuestro gran Yeshua, en medio del trono nos pastoreará y nos guiará a manantiales de aguas de vida. Jesús es esa fuente de agua que a diario tenemos que ir. Jesús no es algo de un momento, una experiencia de un día. Jesús es nuestra fuente. Jesús, Yeshua, es el que da el agua que hace que podamos vivir en santidad. Tú no tienes que vivir más en pecado. Y hoy ese Yeshua se quiere revelar a nuestras vidas. Quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Y me gustaría que venga la banda. Estas 4 letras del nombre Yeshua nos revelan parte del corazón de Dios. Yeshua revela el brazo de Dios. Yeshua revela también la ira, el fuego consumidor de Dios. Yeshua revela el amor que se demostró en ser clavado. Él nos conecta. Y Yeshua es nuestra fuente, nuestra única fuente. Yo sé que acá hay muchos que si hoy partieran, están a un hilo. Yo sé que acá hay muchos que han estado abusando de la gracia de Dios. Yo sé que acá hay muchos que no entienden que la ira de Dios es real. Pero Dios los trajo aquí, nos trajo aquí para darnos la oportunidad de realmente entregarnos, ver el amor. Cuando tú conoces a Yeshua así, yo te digo, tú no vuelves atrás. Tú no vuelves a pecar porque tú sabes lo que tu pecado le hizo a Jesús. Con sus ojos cerrados. Tú sabes. Juntó ese Yeshua que llevó la ira de Dios, ese Yeshua que fue aplastado por ti, ese Yeshua que fue destruido, ese Yeshua
que fue clavado para conectarte. Ese Yeshua que es tu única fuente. Realmente no conocías a ese Yeshua. Aún lejos, separado. Quiero que te pongas en tus rodillas, ahí donde estás. Si ese eres tú, si hoy tú realmente quieres, vas a ponerte en tus rodillas. Vamos a apagar las luces y a medida que escuchamos esta canción, tú te vas a meter con Jesús. Fue tu orgullo lo que te sacó. Fue tu orgullo lo que nos alejó. Y a medida que cantamos esta canción que todos conocemos, la vas a hacer diferente. La vas a hacer con este entendimiento de quién Jesús es. El entendimiento que Él se hizo carne, se untó de nosotros para entendernos. El entendimiento que Él llevó toda la ira de Dios en Él. El entendimiento que Él llevó todo en la cruz y nos conecta, nos conecta. Así que haz tu oración, métete ahí con el Señor.